el trofeo más grande de Cristo. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiendo, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39 al 43. Hay pocos pasajes en el Nuevo Testamento que sean más familiares a los oídos de las personas que los versículos que encabezan este capítulo. Contienen la conocida historia del ladrón arrepentido. Y es justo y bueno que estos versículos sean bien conocidos. Han consolado a muchas mentes atribuladas, han traído paz a muchas conciencias inquietas, han sido un bálsamo sanador para muchos corazones heridos, han sido una medicina para muchas almas enfermas de pecado, han suavizado más de una almohada en el lecho de muerte. Donde quiera que se predique el Evangelio de Cristo, siempre serán honrados, amados y recordados. Quisiera decir algo sobre estos versículos. Trataré de desglosar las lecciones principales que están destinadas a enseñar. No puedo conocer el estado mental peculiar de nadie en cuyas manos pueda caer este escrito. Pero sí puedo ver verdades en este pasaje que ningún hombre puede conocer demasiado bien. Aquí está el trofeo más grande que Cristo jamás ganó. Primero, debemos aprender de estos versículos el poder y la disposición de Cristo para salvar a los pecadores. Esta es la doctrina principal que se puede extraer de la historia del ladrón arrepentido. Nos enseña algo que debería ser música en los oídos de todos los que lo escuchen, nos enseña que Jesucristo es poderoso para salvar. Isaías 63:1. Le pido a cualquiera que diga si algún caso podría parecer más desesperado y sin esperanza que el de este ladrón arrepentido alguna vez. Era un hombre malvado, un malhechor, un ladrón, sino un asesino. Sabemos esto, porque solo tales eran crucificados. Estaba sufriendo un justo castigo por quebrantar las leyes. Y así como había vivido en la maldad, parecía decidido a morir en la maldad, pues al principio, cuando fue crucificado, injuriaba a nuestro Señor. Y era un hombre moribundo. Estaba colgado allí, clavado a una cruz, de la cual nunca iba a descender con vida. Ya no tenía poder para mover mano ni pie. Sus horas estaban contadas, la tumba estaba lista para él. Solo había un paso entre él y la muerte. Si alguna vez hubo un alma al borde del infierno, era el alma de este ladrón. Si alguna vez hubo un caso que parecía perdido, acabado y más allá de la recuperación, era el suyo. Si alguna vez hubo un hijo de Adán que el diablo daba por seguro como suyo, era este hombre. Pero mira lo que sucedió. Dejó de injuriar y blasfemar, como lo había hecho al principio, comenzó a hablar de una manera completamente diferente. Se dirigió a nuestro bendito Señor en oración. Oró a Jesús que lo recordara cuando viniera en su reino. Pidió que su alma fuera cuidada, que sus pecados fueran perdonados, y que fuera tenido en cuenta en el otro mundo. Verdaderamente, este fue un cambio maravilloso. Y luego observa qué clase de respuesta recibió. Algunos habrían dicho que era un hombre demasiado malvado para ser salvado, pero no fue así. Otros habrían pensado que ya era demasiado tarde, la puerta estaba cerrada y no había lugar para la misericordia, pero no resultó ser demasiado tarde en absoluto. El Señor Jesús le dio una respuesta inmediata, le habló con bondad, le aseguró que estaría con él ese mismo día en el paraíso, lo perdonó por completo, lo limpió a fondo de sus pecados, lo recibió con gracia, lo justificó libremente, lo rescató de las puertas del infierno y le otorgó el derecho a la gloria. De todas las multitudes de almas salvadas, ninguna recibió una garantía tan gloriosa de su propia salvación como este ladrón arrepentido. Recorre toda la lista, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no encontrarás a nadie a quien se le hayan dirigido tales palabras como hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que el Señor Jesús nunca dio una prueba tan completa de su poder y voluntad de salvar como lo hizo en esta ocasión. En el día en que parecía más débil, mostró que era un fuerte libertador. En la hora en que su cuerpo estaba atormentado de dolor, mostró que podía sentir ternura por los demás. En el momento en que él mismo estaba muriendo, confirió a un pecador la vida eterna. Ahora bien, no tengo derecho a decir que Cristo es poderoso para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, Hebreos 7:25. He aquí la prueba. Si alguna vez hubo un pecador que estaba demasiado perdido para ser salvado, era este ladrón. Y sin embargo, fue arrancado como tizón del fuego. No tengo derecho a decir que Cristo recibirá a cualquier pobre pecador que venga a él con la oración de fe, y que no rechazará a ninguno. He aquí la prueba. Si alguna vez hubo uno que parecía demasiado malo para ser recibido, este era el hombre. Y sin embargo, la puerta de la misericordia estaba abierta de par en par, incluso para él. ¿No tengo derecho a decir que, por gracia, sois salvos por medio de la fe, no por obras? No temáis, solo cree. He aquí la prueba. Este ladrón nunca fue bautizado, no pertenecía a ninguna iglesia visible, nunca recibió la cena del Señor, nunca hizo ninguna obra para Cristo, ni dio dinero para la causa de Cristo. Pero tenía fe, y por eso fue salvo. ¿No tengo derecho a decir que la fe más joven salvará el alma de un hombre, siempre que sea verdadera? He aquí la prueba. La fe de este hombre tenía solo un día de antigüedad,
pero lo llevó a Cristo y lo preservó del infierno. ¿Por qué entonces debería algún hombre o mujer desesperar con un pasaje como este en la Biblia? Jesús es un médico que puede curar casos sin esperanza. Él puede vivificar almas muertas y llamar a las cosas que no son como si fueran. Nunca debería ningún hombre o mujer desesperar. Jesús es todavía el mismo ahora que hace 1800 años. Las llaves de la muerte y del infierno están en su mano. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. ¿Qué importa si tus pecados son más numerosos que los cabellos de tu cabeza? ¿Qué importa si tus malos hábitos han crecido con tu crecimiento y se han fortalecido con tu fuerza? ¿Qué importa si hasta ahora has odiado lo bueno y amado lo malo todos los días de tu vida? Estas cosas son ciertamente tristes, pero hay esperanza, incluso para ti. Cristo puede sanarte, Cristo puede levantarte de tu bajo estado. El cielo no está cerrado para ti. Cristo es capaz de admitirte, si humildemente pones tu alma en sus manos. ¿Son tus pecados perdonados? Si no lo son, te presento hoy una salvación plena y gratuita. Te invito a seguir los pasos del ladrón arrepentido, ven a Cristo y vive. Te digo que Jesús es muy compasivo y lleno de misericordia. Te digo que Él puede hacer todo lo que tu alma necesita. Aunque tus pecados sean como la grana, Él los hará blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. ¿Por qué no habrías de ser salvado tú, al igual que otro? Ven a Cristo y vive. ¿Eres un verdadero creyente? Si lo eres, deberías gloriarte en Cristo. No te gloríes en tu propia fe, en tus propios sentimientos, en tu propio conocimiento, en tus propias oraciones, en tu propia enmienda, en tu propia diligencia. Gloríate en nada más que en Cristo. Los mejores de nosotros apenas conocemos un poco de ese Salvador misericordioso y poderoso. No lo exaltamos ni nos gloriamos lo suficiente en Él. Oremos para que podamos ver más de la plenitud que hay en Él. ¿Tratas alguna vez de hacer el bien a los demás? Si es así, recuerda hablarles de Cristo. Háblales a los jóvenes, a los pobres, a los ancianos, a los ignorantes, a los enfermos, a los moribundos, háblales a todos de Cristo. Háblales de su poder y de su amor, háblales de sus obras y de sus sentimientos, háblales de lo que ha hecho por el mayor de los pecadores, háblales de lo que está dispuesto a hacer hasta el último día del tiempo. Díselo una y otra vez. Nunca te canses de hablar de Cristo. Diles ampliamente y con plenitud, libre e incondicionalmente, sin reservas y sin dudar, vengan a Cristo, como lo hizo el ladrón arrepentido, vengan a Cristo, y serán salvos. 2. La segunda lección que debemos aprender de este pasaje es esta: si algunos son salvos en la hora misma de la muerte, otros no lo son. Esta es una verdad que nunca debe pasarse por alto, y no me atrevo a dejarla sin mencionar. Es una verdad que se destaca claramente en el triste final del otro malhechor, y que con demasiada frecuencia se olvida. Los hombres olvidan que había dos ladrones. ¿Qué fue del otro ladrón que fue crucificado? ¿Por qué no se apartó de su pecado y clamó al Señor? ¿Por qué permaneció endurecido e impenitente? ¿Por qué no fue salvo? Es inútil tratar de responder a tales preguntas. Contentémonos con aceptar el hecho tal como lo encontramos y veamos lo que está destinado a enseñarnos. No tenemos derecho alguno a decir que este ladrón era un hombre peor que su compañero, no hay nada que lo pruebe. Claramente ambos eran hombres malvados, ambos estaban recibiendo la justa recompensa de sus actos, ambos colgaban al lado de nuestro Señor Jesucristo, ambos lo oyeron orar por sus asesinos, ambos lo vieron sufrir pacientemente. Pero mientras uno se arrepintió, el otro permaneció endurecido, mientras uno comenzó a orar, el otro continuó blasfemando, mientras uno se convirtió en sus últimas horas, el otro murió siendo un hombre malo, tal como había vivido, mientras uno fue llevado al paraíso, el otro fue a su propio lugar, el lugar del diablo y sus ángeles. Ahora, estas cosas están escritas para nuestra advertencia. Hay advertencia, así como consuelo en estos versículos, y esa advertencia es muy solemne también. Me dicen claramente que, aunque algunos puedan arrepentirse y convertirse en su lecho de muerte, no se sigue en absoluto que todos lo harán. Un lecho de muerte no siempre es un momento de salvación. Me dicen claramente que dos hombres pueden tener las mismas oportunidades de obtener el bien para sus almas, pueden estar en la misma posición, ver las mismas cosas y oír las mismas cosas, y sin embargo, solo uno de los dos aprovechará esas oportunidades, se arrepentirá, creerá y será salvo. Me dicen, sobre todo, que el arrepentimiento y la fe son dones de Dios y no están en el poder del hombre, y que si alguien se halaga a sí mismo pensando que puede arrepentirse a su propio tiempo, elegir su propia temporada, buscar al Señor cuando le plazca y, como el ladrón arrepentido, ser salvo en el último momento, puede descubrir al final que está gravemente engañado. Y es bueno y provechoso tener esto en cuenta. Hay una enorme cantidad de ilusión en el mundo sobre este mismo tema. Veo a muchos dejando que la vida se les escape, sin estar en absoluto preparados para morir. Veo a muchos admitiendo que deben arrepentirse, pero siempre postergando su propio arrepentimiento. Y creo que una de las principales razones es que la mayoría de los hombres suponen que pueden volverse a Dios justo cuando les parezca. Manipulan la parábola del trabajador en la viña, que habla de la 11ª hora, y la usan de una manera que nunca estuvo destinada a ser usada. Se detienen en la parte agradable de los versículos que ahora estoy considerando, y olvidan el resto. Hablan del ladrón que fue al paraíso y se salvó, y olvidan al que murió como había vivido, y se perdió.
Ruego a cada persona sensata que lea este escrito, que tenga cuidado de no caer en este error. Mira la historia de los hombres en la Biblia y ve cuántas veces se contradicen estas nociones de las que he estado hablando. Fíjate bien en cuántas pruebas hay de que dos hombres pueden tener la misma luz ofrecida y solo uno usarla, y que nadie tiene derecho a tomar libertades con la misericordia de Dios y presumir que podrá arrepentirse justo cuando le parezca. Mira a Saúl y a David. Vivieron más o menos al mismo tiempo, se elevaron desde el mismo rango en la vida, fueron llamados a la misma posición en el mundo, disfrutaron del ministerio del mismo profeta, Samuel, reinaron el mismo número de años. Sin embargo, uno fue salvo y el otro se perdió. Mira a Sergio Paulo y a Galión. Ambos fueron gobernadores romanos, ambos eran hombres sabios y prudentes en su generación, ambos escucharon al apóstol Pablo predicar. Pero uno creyó y fue bautizado, el otro no se preocupó de ninguna de esas cosas. Hechos 18:17. Mira el mundo que te rodea. Observa lo que sucede continuamente ante tus ojos. Dos hermanas a menudo asisten al mismo ministerio, escuchan las mismas verdades, oyen los mismos sermones, y sin embargo, solo una se convierte a Dios, mientras que la otra permanece totalmente indiferente. Dos amigos leen con frecuencia el mismo libro religioso, uno se siente tan conmovido que lo deja todo por Cristo, el otro no ve nada en él y sigue igual que antes. Cientos han leído El progreso del peregrino de Doddridge sin provecho, para Wilberforce fue uno de los comienzos de su vida espiritual. Miles han leído una visión práctica del cristianismo de Wilberforce y lo han dejado sin cambiar, desde que Luke Richmond lo leyó, se convirtió en otro hombre. Nadie tiene derecho a decir, la salvación está en mi propio poder. No pretendo explicar estas cosas. Solo las pongo ante ti como grandes hechos, y te pido que las consideres bien. No debes malinterpretarme. No quiero desanimarte. Digo estas cosas con todo afecto, para advertirte del peligro. No las digo para alejarte del cielo. Más bien las digo para atraerte y llevarte a Cristo, mientras Él puede ser hallado. Quiero que tengas cuidado con la presunción. No abuses de la misericordia y compasión de Dios. No continúes en el pecado, te lo suplico, pensando que puedes arrepentirte, creer y ser salvo, justo cuando te guste, cuando quieras, cuando lo desees y cuando elijas. Siempre te pondría una puerta abierta delante de ti. Siempre diría, mientras hay vida, hay esperanza. Pero si deseas ser sabio, no pospongas nada que concierna a tu alma. Quiero que tengas cuidado de no dejar escapar los buenos pensamientos y las convicciones piadosas, si las tienes. Cuídalas y aliméntalas, no sea que las pierdas para siempre. Aprovecha al máximo esas convicciones, no sea que tomen alas y huyan. ¿Tienes la inclinación de comenzar a orar? Ponla en práctica de inmediato. ¿Tienes la idea de comenzar realmente a servir a Cristo? Empréndelo de inmediato. ¿Estás disfrutando de alguna luz espiritual? Asegúrate de vivir conforme a esa luz. No juegues con las oportunidades, no sea que llegue el día en que desees aprovecharlas y no puedas. No te demores, no sea que te vuelvas sabio demasiado tarde. Quizás digas, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Yo respondo, eso es correcto, pero el arrepentimiento tardío rara vez es verdadero. Y te digo además, que si pospones el arrepentimiento, no puedes estar seguro de que te arrepentirás en absoluto. Podrías decir, ¿por qué debería tener miedo? El ladrón arrepentido fue salvo. Yo respondo, eso es cierto, pero vuelve a mirar el pasaje que te dice que el otro ladrón se perdió. 3. La tercera lección que debemos aprender de estos versículos es esta, el Espíritu siempre guía a las almas salvadas de una sola manera. Este es un punto que merece particular atención y que a menudo se pasa por alto. Los hombres miran el hecho general de que el ladrón arrepentido fue salvo cuando estaba muriendo, y no miran más allá. No consideran las evidencias que este ladrón dejó atrás. No observan la abundante prueba que dio de la obra del Espíritu en su corazón. Y estas pruebas quiero desglosarlas. Quiero mostrarte que el Espíritu siempre actúa de una manera, y que, ya sea que convierta a un hombre en una hora, como lo hizo con el ladrón arrepentido, o que lo haga gradualmente, como con otros, los pasos por los cuales Él guía a las almas al cielo siempre son los mismos. Déjame intentar aclarar esto a todos los que lean este escrito. Quiero ponerte en guardia. Quiero que te sacudas la noción común de que hay algún camino fácil y seguro al cielo desde el lecho de muerte. Quiero que comprendas completamente que toda alma salvada pasa por la misma experiencia y que los principios rectores de la religión del ladrón arrepentido fueron exactamente los mismos que los del santo más antiguo que haya existido. Observa, por un lado, cuán fuerte era la fe de este hombre. Llamó a Jesús, Señor. Declaró su fe en que él tendría un reino. Creía que él era capaz de darle vida eterna y gloria, y en esta creencia le oró. Defendió su inocencia frente a todas las acusaciones presentadas contra él. Este hombre, dijo, no ha hecho nada malo. Otros quizás pensaron que el Señor era inocente, pero ninguno lo dijo abiertamente, excepto este pobre moribundo. ¿Y cuándo sucedió todo esto? Ocurrió cuando toda la nación había negado a Cristo, gritando, «Crucifícalo, crucifícalo». No tenemos más rey que César, cuando los sumos sacerdotes y los fariseos lo habían condenado y declarado culpable de muerte, cuando incluso sus propios discípulos lo habían abandonado y huido, cuando él estaba colgando, débil, sangrante y moribundo en la cruz, contado entre los transgresores y considerado maldito.
Esta fue la hora en que el ladrón creyó en Cristo y le oró. Seguramente, tal fe nunca se había visto desde que el mundo comenzó. Los discípulos habían visto grandes señales y milagros. Habían visto a los muertos resucitar con una palabra y a los leprosos ser sanados con un toque, los ciegos recobrando la vista, los mudos hablando, los cojos caminando. Habían visto a miles ser alimentados con unos pocos panes y peces. Habían visto a su maestro caminar sobre el agua como en tierra firme. Todos ellos lo habían escuchado hablar como ningún hombre jamás habló y ofrecer promesas de cosas buenas aún por venir. Algunos de ellos habían tenido un anticipo de su gloria en el monte de la transfiguración. Sin duda, su fe era un don de Dios, pero tenían mucho que la ayudaba. El ladrón moribundo no vio nada de lo que he mencionado. Solo vio a nuestro Señor en agonía y debilidad, en sufrimiento y dolor. Lo vio sometido a un castigo deshonroso, abandonado, burlado, despreciado y blasfemado. Lo vio rechazado por todos los grandes, los sabios y los nobles de su propio pueblo, su fuerza seca como un tiesto, su vida acercándose a la tumba. Salmo 22:15, 88:3. No vio cetro, ni corona real, ni dominio exterior, ni gloria, ni majestad, ni poder, ni signos de grandeza. Y sin embargo, el ladrón moribundo creyó y miró hacia el reino de Cristo. ¿Quieres saber si tienes el Espíritu? Entonces presta atención a la pregunta que te hago hoy: ¿dónde está tu fe en Cristo? Observa, por otro lado, qué sentido correcto del pecado tenía el ladrón. Le dice a su compañero: nosotros recibimos lo que merecen nuestros hechos. Reconoce su propia impiedad y la justicia de su castigo. No intenta justificarse ni excusar su maldad. Habla como un hombre humillado y abatido por el recuerdo de sus iniquidades pasadas. Esto es lo que sienten todos los hijos de Dios. Están dispuestos a admitir que son pobres pecadores merecedores del infierno. Pueden decir con su corazón, así como con sus labios: hemos dejado sin hacer lo que debíamos hacer, y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y no hay salud en nosotros. ¿Quieres saber si tienes el Espíritu? Entonces presta atención a mi pregunta: ¿sientes tus pecados? Observa, además, el amor fraternal que el ladrón mostró a su compañero. Trató de detener su blasfemia y llevarlo a una mejor disposición. Ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condenación, le dice. No hay marca más segura de gracia que esta. La gracia sacude a un hombre de su egoísmo y lo hace sentir por las almas de otros. Cuando la mujer samaritana se convirtió, dejó su cántaro y corrió a la ciudad diciendo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Juan 4:28 y 29. Cuando Saulo se convirtió, inmediatamente fue a la sinagoga en Damasco y testificó a sus hermanos de Israel que Cristo era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. ¿Quieres saber si tienes el Espíritu? Entonces, ¿dónde está tu caridad y tu amor por las almas? En una palabra, ves en el ladrón penitente una obra completa del Espíritu Santo. Cada parte del carácter del creyente puede rastrearse en él. Por breve que fuera su vida después de la conversión, encontró tiempo para dejar pruebas abundantes de que era un hijo de Dios. Su fe, su oración, su humildad, su amor fraternal, son testigos inconfundibles de la realidad de su arrepentimiento. No fue un penitente solo de nombre, sino de hecho y en verdad. Que nadie piense, por lo tanto, que porque el ladrón arrepentido fue salvado, los hombres pueden ser salvados sin dejar evidencia alguna de la obra del Espíritu. Que tal persona considere bien qué evidencias dejó este hombre atrás y tenga cuidado. Es triste escuchar lo que la gente a veces dice sobre lo que llaman evidencias en el lecho de muerte. Es verdaderamente alarmante observar lo poco que satisface a algunas personas y lo fácilmente que pueden persuadirse de que sus amigos han ido al cielo. Te dirán, cuando su pariente ha muerto, que hizo una oración tan hermosa un día, o que habló tan bien, o que estaba tan arrepentido de su antigua manera de vivir y que tenía la intención de vivir de manera diferente si se recuperaba, o que no deseaba nada en este mundo, o que le gustaba que le leyeran y oraran con él. Y porque tienen esto para basarse, parecen tener una cómoda esperanza de que está salvado. Cristo puede no haber sido mencionado nunca, el camino de la salvación puede no haber sido mencionado en lo más mínimo. Pero no importa, hubo un poco de charla sobre religión y con eso están contentos. Ahora, no tengo ningún deseo de herir los sentimientos de quien lea este escrito, pero debo y voy a hablar con claridad sobre este tema. De una vez por todas, déjenme decir que, como regla general, nada es tan insatisfactorio como las evidencias del lecho de muerte. Las cosas que los hombres dicen y los sentimientos que expresan cuando están enfermos y asustados son poco confiables. A menudo, muy a menudo, son el resultado del miedo y no brotan del corazón. A menudo, muy a menudo, son cosas dichas de memoria, tomadas de los labios de ministros y amigos ansiosos, pero evidentemente no sentidas. Y nada puede probar esto más claramente que el hecho bien conocido de que la gran mayoría de las personas que hacen promesas de enmienda en su lecho de enfermo y que por primera vez hablan sobre religión, si se recuperan, vuelven al pecado y al mundo. Cuando un hombre ha vivido una vida de insensatez y frivolidad, quiero algo más que unas pocas palabras hermosas y buenos deseos para satisfacerme acerca de su alma cuando llega a su lecho de muerte. No es suficiente para mí que me permita leerle la Biblia y orar junto a su cama, que diga, no he pensado en la religión tanto como debería, y creo que sería un hombre diferente si mejorara. Todo esto no me contenta, no me hace sentir feliz por su estado.
Está bien hasta cierto punto, pero no es conversión. Está bien a su manera, pero no es fe en Cristo. Hasta que no vea conversión y fe en Cristo, no puedo y no debo sentirme satisfecho. Otros pueden sentirse satisfechos si lo desean, y después de la muerte de su amigo decir que esperan que haya ido al cielo. Por mi parte, preferiría guardar silencio y no decir nada. Me conformaría con la mínima medida de arrepentimiento y fe en un hombre moribundo, aunque no sea más grande que un grano de mostaza. Pero contentarme con cualquier cosa menos que arrepentimiento y fe me parece estar al borde de la incredulidad. ¿Qué tipo de evidencia piensas dejar sobre el estado de tu alma? Toma ejemplo del ladrón arrepentido, y harás bien. Cuando te llevemos a tu lecho estrecho, no dejemos que tengamos que buscar palabras sueltas y fragmentos de religión para demostrar que eras un verdadero creyente. No dejemos que tengamos que decir de manera vacilante unos a otros, confío en que está feliz, habló tan bien un día, y parecía tan contento con un capítulo de la Biblia en otra ocasión, y le agradaba tal persona, que es un buen hombre. Dejemos que podamos hablar decididamente sobre tu condición. Demos alguna prueba sólida de tu arrepentimiento, tu fe y tu santidad, para que nadie pueda cuestionar tu estado ni por un momento. Ten por seguro que, sin esto, aquellos que dejas atrás no podrán sentir ningún consuelo sólido acerca de tu alma. Podremos usar la forma de la religión en tu entierro y expresar esperanzas caritativas. Podremos encontrarte en la puerta del cementerio y decir, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, pero esto no alterará tu condición. Si mueres sin conversión a Dios, sin arrepentimiento y sin fe, tu funeral será solo el funeral de un alma perdida, mejor te hubiera sido no haber nacido. 4. A continuación, estamos destinados a aprender de estos versículos que los creyentes en Cristo, cuando mueren, están con el Señor. Esto lo puedes deducir de las palabras de nuestro Señor al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tienes una expresión muy similar en la epístola a los Filipenses, donde Pablo dice que tiene el deseo de partir y estar con Cristo. Filipenses 1:23. Diré poco sobre este tema. Simplemente lo pondré ante ti, para tu meditación privada. Para mí, es algo lleno de consuelo y paz. Los creyentes después de la muerte están con Cristo. Eso responde muchas preguntas difíciles que, de otro modo, podrían desconcertar la mente activa e inquieta del hombre. La morada de los santos muertos, sus gozos, sus sentimientos, su felicidad, todo parece quedar resuelto con esta simple expresión, están con Cristo. No puedo entrar en explicaciones completas sobre el estado separado de los creyentes que han partido. Es un tema alto y profundo, que la mente humana no puede comprender ni sondear. Sé que su felicidad es inferior a lo que será cuando sus cuerpos se levanten de nuevo, en la resurrección del último día, y Jesús regrese a la tierra. Sin embargo, también sé que disfrutan de un descanso bendito, un descanso del trabajo, un descanso del dolor, un descanso del sufrimiento y un descanso del pecado. Pero el hecho de que no pueda explicar estas cosas no significa que no esté convencido de que son mucho más felices de lo que nunca fueron en la tierra. Veo su felicidad en este mismo pasaje, están con Cristo, y cuando veo eso, veo suficiente. Si las ovejas están con el pastor, si los miembros están con la cabeza, si los hijos de la familia de Cristo están con aquel que los amó y los llevó todos los días de su peregrinación en la tierra, todo debe estar bien, todo debe estar correcto. No puedo describir cómo es el paraíso, porque no puedo entender la condición de un alma separada del cuerpo. Pero no pido una visión más brillante del paraíso que esta, que Cristo esté allí. Todas las demás cosas en la imagen que la imaginación dibuja del estado entre la muerte y la resurrección no son nada en comparación con esto. Cómo está allí y de qué manera está allí, no lo sé. Déjame solo ver a Cristo en el paraíso cuando mis ojos se cierren en la muerte, y eso me será suficiente. Bien dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Fue una verdad dicha por una niña moribunda, cuando su madre trató de consolarla describiendo cómo sería el paraíso. Allí, le dijo a la niña, allí no tendrás dolores ni enfermedades, allí verás a tus hermanos y hermanas que han ido antes que tú, y siempre serás feliz. Madre, fue la respuesta, pero hay algo mejor que todo eso, y es que Cristo estará allí. Puede que no pienses mucho en tu alma. Puede que sepas poco de Cristo como tu Salvador y que nunca hayas experimentado que Él es precioso. Y, sin embargo, quizás esperas ir al paraíso cuando mueras. Seguramente este pasaje es uno que debería hacerte reflexionar. El paraíso es un lugar donde Cristo está. Entonces, ¿puede ser un lugar que disfrutarías? Puede que seas creyente y, sin embargo, tiemblas ante la idea de la tumba. Te parece fría y sombría. Sientes como si todo lo que tienes delante fuera oscuro, lúgubre y sin consuelo. No temas, sino sé animado por este texto. Vas al paraíso, y Cristo estará allí. 5. Lo último que debemos aprender de estos versículos es esto, la porción eterna del alma de cada hombre está cerca de él. Hoy, dice nuestro Señor al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. No menciona un periodo lejano, no habla de su entrada en un estado de felicidad como algo muy distante, habla de hoy, este mismo día en que estás colgado en la cruz. ¿Qué cerca parece eso? ¿Qué terriblemente cerca nos trae esa palabra a nuestra morada eterna? Felicidad o miseria, dolor o gozo, la presencia de Cristo o la compañía de los demonios, todo está cerca de nosotros. Solo hay un paso, dice David, entre mí y la muerte. Primera de Samuel 23.
Solo hay un paso, podemos decir, entre nosotros mismos y el paraíso o el infierno. Ninguno de nosotros comprende esto como deberíamos. Es hora de sacudirnos del estado soñador en el que vivimos sobre este asunto. Tenemos la tendencia de hablar y pensar, incluso sobre los creyentes, como si la muerte fuera un largo viaje, como si el santo moribundo hubiera embarcado en un largo viaje. Todo está mal, muy mal. Su puerto y su hogar están cerca, y ya han entrado en él. Algunos de nosotros sabemos por amarga experiencia lo largo y agotador que es el tiempo entre la muerte de aquellos a quienes amamos y la hora en que los enterramos fuera de nuestra vista. Esas semanas son las más lentas, tristes y pesadas de todas nuestras vidas. Pero, bendito sea Dios, las almas de los santos que han partido están libres desde el mismo momento en que exhalan su último aliento. Mientras lloramos, mientras se prepara el ataúd, mientras se disponen los lutos y se hacen los últimos arreglos dolorosos, los espíritus de nuestros seres queridos están disfrutando de la presencia de Cristo. Están liberados para siempre de la carga de la carne. Están donde el impío cesa de perturbar y el cansado descansa. Job 3:17. En el mismo momento en que los creyentes mueren, están en el paraíso. Su 194 batalla ha sido librada, su lucha ha terminado. Han pasado por ese valle sombrío que un día todos debemos cruzar, han atravesado ese río oscuro que un día todos debemos cruzar. Han bebido esa última copa amarga que el pecado ha mezclado para el hombre, han llegado a ese lugar donde no hay más dolor ni lamento. Seguramente, no deberíamos desear tenerlos de vuelta. No deberíamos llorar por ellos, sino por nosotros mismos. Nosotros seguimos guerreando, pero ellos están en paz. Nosotros estamos trabajando, pero ellos están descansando. Nosotros estamos vigilando, pero ellos están durmiendo. Nosotros llevamos nuestra armadura espiritual, pero ellos ya la han dejado para siempre. Nosotros seguimos en el mar, pero ellos están seguros en el puerto. Nosotros tenemos lágrimas, pero ellos tienen gozo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, pero ellos están en casa. Seguramente, es mejor estar muertos en Cristo que vivos. Seguramente, en el mismo momento en que el pobre santo muere, él está inmediatamente más alto y más feliz que el más elevado sobre la tierra. Temo que haya una gran cantidad de engaño en este punto. Temo que muchos, que no son católicos romanos y profesan no creer en el purgatorio, tengan, no obstante, algunas ideas extrañas en sus mentes acerca de las consecuencias inmediatas de la muerte. Temo que muchos tienen una especie de noción vaga de que hay algún intervalo o espacio de tiempo entre la muerte y su estado eterno. Imaginan que pasarán por una especie de cambio purificador y que aunque mueran no aptos para el cielo, al final se les encontrará adecuados para él. Pero esto es un error total. No hay cambio después de la muerte, no hay conversión en la tumba, no se da un nuevo corazón después de que se ha exhalado el último aliento. El mismo día en que partimos, nos lanzamos para siempre, el día que nos vamos de este mundo, comenzamos una condición eterna. Desde ese día no hay alteración espiritual, no hay cambio espiritual. Como morimos, así recibiremos nuestra porción después de la muerte, como cae el árbol, así debe quedar. Si eres un hombre no convertido, esto debería hacerte reflexionar. ¿Sabes que estás cerca del infierno? Hoy mismo podrías morir, y si murieras fuera de Cristo, abrirías tus ojos inmediatamente en el infierno, en tormento. Si eres un verdadero cristiano, estás mucho más cerca del cielo de lo que piensas. Hoy mismo, si el Señor te tomara, te encontrarías en el paraíso. La buena tierra de la promesa está cerca de ti. Los ojos que cerraste en debilidad y dolor se abrirían de inmediato a un descanso glorioso, tal como mi lengua no puede describir. Y ahora permíteme decir unas pocas palabras en conclusión, y habré terminado. 1. Este escrito puede caer en las manos de algún pecador de corazón humilde y contrito. ¿Eres tú ese hombre? Entonces aquí hay ánimo para ti. Mira lo que hizo el ladrón arrepentido, y haz lo mismo. Mira cómo oró, mira cómo clamó al Señor Jesucristo, mira la respuesta de paz que obtuvo. Hermano o hermana, ¿por qué no podrías tú hacer lo mismo? ¿Por qué no podrías tú también ser salvo? 2. Este escrito puede caer en las manos de algún hombre orgulloso y presuntuoso del mundo. ¿Eres tú ese hombre? Entonces toma advertencia. Mira cómo murió el ladrón impenitente como había vivido y ten cuidado de no llegar a un final similar. Hermano o hermana errante, no seas demasiado confiado, no sea que mueras en tus pecados. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Vuélvete, ¿por qué habrías de morir? 3. Este escrito puede caer en las manos de algún creyente profesante en Cristo. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces toma la religión del ladrón arrepentido como una medida para probar la tuya propia. Asegúrate de que conoces algo de verdadero arrepentimiento y fe salvadora, de verdadera humildad y ferviente caridad. Hermano o hermana, no te contentes con el estándar del cristianismo del mundo. Ten la misma mente que el ladrón arrepentido, y serás sabio. 4. Este escrito puede caer en las manos de alguien que esté llorando por los creyentes que han partido. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces consuélate con esta escritura. Mira cómo tus seres queridos están en las mejores manos. No podrían estar mejor. Nunca estuvieron tan bien en sus vidas como lo están ahora. Están con Jesús, a quien sus almas amaron en la tierra. Cesa tu duelo egoísta. Regocíjate más bien de que ellos estén libres de problemas y hayan entrado en el descanso.
5. Y este escrito puede caer en las manos de algún siervo de Cristo de edad avanzada. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces observa en estos versículos cuán cerca estás de tu hogar. Tu salvación está más cerca de cuando creíste por primera vez. Unos pocos días más de trabajo y dolor, y el Rey de Reyes te enviará a buscar, y en un momento tu guerra habrá terminado, y todo será paz.